Buenos días, compañeros. Ahora seguimos con fuerzas de fricción. Tenemos nosotros una fuerza de fricción cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie. La fuerza de fricción se representa aquí como Fk y se opone al movimiento de ese cuerpo. Aquí tenemos también el peso W del cuerpo y la normal, que es la fuerza que el plano ejerce sobre el cuerpo. La fuerza de fricción es directamente proporcional a la normal. Para establecer esa igualdad, pues introducimos una constante que es el coeficiente de fricción cinética de esas dos superficies para que multipliquen a la fuerza normal N. Aquí tenemos nosotros varios coeficientes de fricción cinética para algunos materiales. En esta columna tenemos los materiales y en esta columna los coeficientes. Cuando tenemos nosotros una superficie de acero sobre acero, el coeficiente de fricción es 0.6. Cuando tenemos acero sobre plomo es 0.9. Cuando tenemos acero sobre cobre 0.4. Cuando tenemos cobre sobre vidrio 0.5. Y cuando tenemos caucho sobre concreto cerca de 1. Ahora vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo dice: un barco se bota al agua sobre una rampa que forma un ángulo de 5 grados con la dirección horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre el fondo del barco y la rampa es μk igual a 0.08. La pregunta: ¿cuál es la aceleración del barco sobre la rampa? Y una segunda pregunta: ¿cuál es la rapidez del barco después de acelerar desde el reposo durante una distancia de 120 metros hacia abajo de la rampa y hacia el agua? Bien, el primer paso, como siempre, son los datos. Tenemos un ángulo θ de 5 grados, que es el ángulo que forma la rampa con la horizontal. El coeficiente pues es 0.08, como dice el enunciado, y la pregunta es la aceleración que sufre ese barco y la velocidad que alcanza después de haber recorrido una distancia de 120 metros. Luego, después de eso, tenemos que hacer un dibujo y un diagrama vectorial. Aquí el barco y la rampa la vamos a colocar sobre un sistema de ejes coordenados en donde la rampa va a ser paralela al eje X y con un ángulo θ de 5 grados, como dice allí, estará la horizontal. Entonces, en este sistema de ejes coordenados tenemos el peso W y su componente sobre el eje Y, que sería menos W coseno de θj, y su componente sobre el eje X, que sería W seno de θ por el vector unitario Y. La fuerza normal N, que se levanta perpendicular al eje X, y la fuerza de fricción Fk, que es paralela al eje X. Entonces ese sería el diagrama vectorial. Ahora el siguiente paso sería planteamiento. Para el planteamiento pues utilizamos la definición de aceleración, que es la primera pregunta. La aceleración se define como fuerza sobre masa. Entonces aquí tenemos ya la ecuación para la primera pregunta. Ahora nos preguntamos cómo encontramos F. F va a ser igual a la suma de las fuerzas en X más la suma de las fuerzas en Y. Esto es una suma vectorial. Luego, después, para encontrar la velocidad, utilizamos también la definición de velocidad, que es igual a aceleración por tiempo. Y la distancia recorrida es igual a 1 medio a t cuadrado. Entonces empezamos resolviendo para la primera pregunta. Aquí en el desarrollo hacemos la suma de fuerzas en Y, como lo dice aquí esta ecuación. Sumamos fuerzas en Y y vamos a tener la fuerza normal, que sería NJ, la magnitud N por el vector unitario J, menos la fuerza debido a la componente en
el eje Y del peso, menos W coseno teta J, ¿verdad? Como en el eje Y no tenemos ningún movimiento, esta suma de fuerzas es igual a 0. De ahí despejamos la normal y va a ser igual a W coseno de teta. Ahora vamos a tener que obtener suma de fuerzas en X. La suma de fuerzas en X pues será la componente del peso sobre el eje X, W seno de teta I, menos la fuerza de fricción, que es menos FKI. Eso es igual a la masa por la aceleración, que es la fuerza que hace que se mueva el barco sobre la rampa. Sabemos nosotros que la fuerza de fricción Fk es igual al coeficiente μk por n, y en este caso tendrá que ser igual a μk W coseno de teta, que es la normal que tenemos aquí. De ahí despejamos aceleración y va a ser igual a W seno de teta I, como está aquí, menos FKI, que es todo esto, menos mu W coseno de teta I, todo sobre m. Ahora sabemos nosotros que el peso W es igual a la masa por la gravedad. Entonces sustituimos el peso W por su valor aquí y será mg seno de teta I menos μk mg W coseno de teta I. Eliminamos las m's aquí, esta con esta, y nos queda la aceleración igual a la gravedad por seno de teta I menos μk por coseno de teta I. Sustituyendo valores allí, la gravedad, que vale 9.81 metros por segundos cuadrados, el seno de teta, que es 5 grados, el seno de teta, que es seno de 5 grados, menos el coeficiente 0.08 por coseno de 5 grados, y todo esto por I. Efectuamos operaciones y obtenemos ya la aceleración, que será 0.07 metros por segundos cuadrados. Esto es en la dirección de X, o sea, en la dirección Y. Hay que ponerle su vector unitario. Enseguida resolvemos para la velocidad, que es la siguiente pregunta. Entonces de aquí despejamos t, y va a ser igual a raíz de 2 por x menos x0 sobre a. Y lo sustituimos en esta ecuación. Tenemos la aceleración, que es 0.07, este término que está aquí, por el tiempo, que es este que está aquí. Sería esto, ¿verdad? Y por su vector unitario. Haciendo operaciones tenemos ahí que P es igual a 4i metros por segundos cuadrados. Eso es todo por el tema de ahora. Hasta mañana.